La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos pertenecientes al plano cartesiano, tales que la diferencia de sus distancias a dos puntos llamados focos es constante. Los elementos de una hipérbola son los focos, que son los puntos fijos del plano, el eje focal, que es la recta que pasa por los dos focos, los vértices, que son los puntos de la hipérbola que están sobre el eje focal, el eje transverso, que es el segmento cuyos extremos son los vértices de la hipérbola, el centro, que es el punto medio del eje transverso, el eje normal, que es la recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro de la hipérbola, el eje conjugado, que es el segmento perpendicular al eje transverso que pasa por el centro de la hipérbola. Las asíntotas, que son dos rectas que pasan por el centro de la hipérbola, las cuales se aproximan a las ramas de la hipérbola sin tocarla y se extienden indefinidamente. El lado recto es el segmento perpendicular al eje focal que pasa por un punto de los focos y que une a dos puntos de la hipérbola. En la imagen encontramos las fórmulas que se utilizan para hallar cada uno de los elementos de la hipérbola cuando ésta tiene su centro en el origen, es decir, en 0,0. X al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9 igual a 1. Es la ecuación canónica de una hipérbola con centro en 0, 0. Mirando las fórmulas, tenemos que el eje focal de esta hipérbola es el eje X por la forma canónica, dado que tiene la forma X al cuadrado sobre A al cuadrado menos Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Entonces vamos a utilizar las fórmulas para la ecuación canónica que tiene esta forma. Para eso vamos a hallar los elementos de A, de B y de C. Entonces recordemos que A es el que va acompañando el valor de A al cuadrado. Este es A al cuadrado, que es 4. Si sacamos la raíz cuadrada de 4, pues A será 2. Si sacamos la raíz cuadrada para hallar B al cuadrado, pues será 3, dado que este, recordemos, es A al cuadrado y este es B al cuadrado. Nos faltaría hallar, en este caso, el valor de C. C lo hallaremos, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, utilizando teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a al cuadrado, que es 4, más B al cuadrado, que es 9. Me va a quedar 4 más 9, C al cuadrado sería igual a 13. Y para poder hallar el valor en decimal, sacamos raíz cuadrada, ambos lados. Simplificamos el cuadrado con la raíz, me queda que C es igual a raíz de 13 y raíz de 13 aproximadamente será 3,6. Entonces tenemos ya el valor de C, que es 3,6. Como ya tenemos el valor de A, de B y de C, podemos hallar ya los focos, los vértices, los ejes transversos y las asíntotas de esta hipérbola. Recordemos que el centro ya lo tenemos porque es una hipérbola con centro en 0,0. Entonces tendremos que el centro es 0, 0. Para este caso, los focos se hallan de la forma C,0 y menos C,0. Entonces vamos a reemplazar esos valores para hallar los focos. El valor de C en este caso es 3,6. Entonces me va a quedar que un foco es 3,6,0 y el otro tiene coordenadas menos 3,6,0. Ahora hallaremos los vértices. La fórmula para hallar los vértices, que será A,0 y menos A,0.
en este caso el valor de A es 2, entonces los vértices serán 2,0 y menos 2,0. Hallemos también el eje transverso y el eje conjugado. Entonces tendremos que el eje transverso es 2A. Quiere decir que vamos a multiplicar 2 por el valor de A, que es 2. Esto me daría que el eje transverso es 4. Y el eje conjugado, que es 2B. Que viene siendo 2B, 2 por el valor de B, que en este caso B es 3. Y esto me dará que el eje conjugado mide 6 unidades. Vamos a hallar ahora las asíntotas, para lo cual vamos a utilizar la fórmula B sobre A por X. Entonces vamos a hallar aquí las asíntotas. Recordemos que una va positiva y la otra va negativa. Entonces tendremos las asíntotas, que son las rectas por donde no pasa la hipérbola, se acerca mucho, pero pues nunca llega a tocarla. Entonces tendremos y igual a b sobre a por x y a y igual a menos b sobre a por x. Porque la fórmula de las asíntotas es más o menos b sobre a. Una positiva y una negativa. Reemplazamos estos valores. Entonces quedó que y es igual a b sobre a. Teníamos que el valor de b es 3 y que el valor de a es 2. Entonces me queda y igual a 3 medios de x, y en este caso la asíntota sería menos 3 medios de x. Tenemos las dos asíntotas, tenemos los focos, los vértices, la longitud de los ejes. Podemos ahora con estos datos graficar esa hipérbola. Ubicamos en el plano cartesiano entonces el centro, que ya sabemos que es 0,0, está en el origen. Los focos, que son 3,6 y menos 3,6. Los vértices, que son 2,0 y menos 2,0. Vamos a ubicar las asíntotas, las cuales son las rectas y igual a 3 medios de x. Para recordar que esta recta no tiene punto de corte con el eje y, es decir, que su punto de corte viene siendo 0, o sea, este. A partir del punto de corte voy a ubicar esta, que es la pendiente, y recordemos que la pendiente de una recta, que es esta, es el recorrido en el eje y sobre el recorrido en el eje x, a partir del punto de corte con la recta y. Entonces tendremos, a partir de 0, 0, que es donde se está cortando, ubico 3 unidades en y hacia arriba y 2 en x hacia la derecha. O sea, por estos dos puntos pasa la asíntota y igual a 3 medios de x. Entonces trazamos la asíntota, que son aquellas rectas por las cuales se acerca la hipérbola, pero no llega a tocarla. Entonces tenemos una asíntota. Ahora, la otra asíntota dice y igual a menos 3 medios de x. Quiere decir que es una pendiente negativa. Igual que hicimos en este caso, solo que va a ser negativa. El punto de corte con el eje y, porque aquí no hay número, es 0, que es este mismo, y ubicamos la pendiente, solo que son 3 unidades negativas. Hacer 3 unidades negativas, las ubicamos hacia abajo, cuento 3 unidades negativas, y 2 en x. Las de x sí siempre van hacia la derecha. Quiere decir que por estos dos puntos pasa la otra asíntota. Entonces vamos a trazar
la otra asíntota para poder hacer bien la gráfica de la hipérbola. Estamos ubicando el eje transverso. Recordemos que el eje transverso es el eje que va de un vértice al otro. Entonces, en este caso, el eje transverso es 4. ¿Listo? Y el eje conjugado, que es 6. Vamos a trazar el eje conjugado aquí para que veamos qué es lo que definen estos dos ejes. Quiere decir que aquí desde 3 hasta menos 3. Entonces estamos diciendo que se está armando como aquí un cuadrito, un rectángulo, perdón, por el cual no pasa la hipérbola, pero sí pues la limita. Acuérdense que la hipérbola parte de los vértices que van a ser estos dos. Entonces vamos a ubicar ya la gráfica de esta hipérbola. A partir de los vértices trazamos las líneas que me están delimitando entonces la hipérbola. Esta es la gráfica de la hipérbola, cuya ecuación canónica es x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9 igual a 1. Tenemos este segundo ejemplo, y al cuadrado sobre 36 menos x al cuadrado sobre 4 igual a 1. Esta ecuación canónica corresponde a la forma de la ecuación y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. En esta ecuación, el eje focal es el eje y. Entonces, vamos a utilizar las fórmulas para hallar los focos, los vértices, los ejes y las asíntotas. Entonces, para este caso tendremos que los focos se hallan de la forma 0, c y 0, menos c. Los vértices se hallan de la forma 0, a y 0, menos a. El eje transverso no nos cambia ni el eje conjugado. Las asíntotas sí nos cambian, porque ahora se hallan de la forma y igual, recordemos que hay una positiva y una negativa, a sobre b, x. Entonces, tenemos que determinar quién es a, quién es b y quién es c para poder utilizar la fórmula y sus elementos. Entonces, tendremos, en este caso, recordemos que a siempre va a ir en el primer denominador y b va a ir en el segundo, según vemos en la fórmula. Entonces estamos diciendo que a al cuadrado es 36. Si a al cuadrado es 36, quiere decir que a es 6, porque sacamos la raíz cuadrada de 36. B al cuadrado es 4. Quiere decir que b es 2, porque sacamos la raíz cuadrada de 4 para determinar el valor de b, que es 2. Hallemos ahora el valor de c. Recordemos que utilizamos el teorema de Pitágoras para hallar el valor de c, y en este caso c al cuadrado es a al cuadrado, que es 36, más b al cuadrado, que es 4. C al cuadrado es 40. Quiere decir que sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, simplificamos el cuadrado con el c, con la raíz, perdón, y queda que c es igual a raíz de 40. Si quiero hallar la raíz de 40 en decimal, me quedaría que es 6.3. Entonces, el valor de c que tenemos es 6.3. Entonces, tendré los focos para esta ecuación van a ser 0,6.3 y 0, menos 6.3. Los vértices serán 0,
a, que es 6, y 0, menos a, que es, entonces sería menos 6. Las asíntotas, entonces miremos la positiva, y igual a, que es 6, sobre b, que es 2. 6 sobre 2x quedaría que y es igual a 3x. En la recta y igual a 3x. Esa es una asíntota. Y la otra asíntota, recordemos que va con el signo negativo, menos a, que es 6, sobre b, que es 2, x. Entonces lo mismo, dividimos en este caso porque se puede. Entonces menos 6 dividido en 2 queda 3, x. Quedó la segunda asíntota. Tengo las dos asíntotas. Voy a escribir aquí la longitud del eje transverso, que recordemos que la longitud del eje transverso se halla 2 por a. Entonces, el eje transverso que es 2a. En este caso, 2 por a, que es 6, que sería 12, es la longitud del eje transverso. Y el eje conjugado, que es 2b. Para este caso, 2 por 2, porque b es 2, que me daría 4. Es la longitud del eje conjugado. Con estos datos ya vamos a hallar, a graficar esta hipérbola en el plano cartesiano. Entonces, el centro de la hipérbola, recordemos que es 0, 0. Los vértices son 0,6 y 0,-6. Entonces 0,6 y 0,-6, el otro vértice. Los focos 0,6, 0,6.3 y 0,-6.3. Estos focos están muy cerca a los vértices. Las asíntotas, la recta y igual a 3x. Entonces, nuevamente recordamos que las asíntotas son rectas. Entonces, que en este caso pasa por 0, 0 porque dice y igual a 3x, quiere decir que no tiene punto de corte, es decir, que es 0, el punto de corte con el eje y. Y a partir del punto de corte ubico la pendiente. La pendiente es 3 enteros. Si dice 3, recuerden que 3 es lo mismo que tener 3 sobre 1. Recorrido en y sobre recorrido en x. Entonces, a partir del origen, recorrido en y 3 unidades, recorrido en x 1 unidad. Por estos dos puntos está pasando la asíntota. Entonces voy a trazar la primera asíntota. Podemos alargarla. Recuerden que la asíntota es una recta. Entonces, esta sería la asíntota. Y la otra asíntota dice y igual a menos 3x. Entonces, nuevamente pasa por el punto 0,0. La pendiente es menos 3, negativa. Menos 3 en y, 1 en x, a partir del origen. Menos 3 en y, 1 en x. Por estos dos puntos está pasando. Estos dos puntos está pasando la asíntota. Tenemos las dos asíntotas. Podemos ubicar los ejes, el transverso y el conjugado, para poder graficar la hipérbola. Entonces tendremos el eje transverso que mide 12 unidades. 12 unidades de un vértice al otro. Quiere decir que va de este vértice hasta este vértice, 12 unidades. Y el eje conjugado, que son 4 unidades, irían de esta manera. Entonces, recordemos que con esto que ubicamos acá, con estos puntos, podemos armar un rectángulo que viene siendo asíntotas
de esta hipérbola. Con estos datos ya vamos a trazar la hipérbola a partir del vértice, recuerden. Pues esta sería la gráfica de la hipérbola. Recuerden que debe ser simétrica.